Creo en el amor del Señor. Qué maravilloso tiempo cuando podemos adorar y bendecir juntos su santo nombre. Wow, qué potente se siente la presencia del Señor. Porque su palabra dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Y hoy, como para contextualizar un poco la palabra, esta semana me tocó salir a hacer algunos trámites, alguna diligencia, y como que todas las personas ya están en modo Navidad, ¿cierto? Están como full alborotadas, comprando, los malls llenos, como que hay un poco de estrés y tensión. Y estas últimas semanas con la iglesia se ha estado hablando del verdadero sentido que tiene esta Navidad. Y no se trata de ese sentido que está a través de las cosas o del consumismo, sino que está en el sentido de Jesús. Está puesto en Jesús. La verdadera Navidad que nosotros celebramos es Jesús. Es el nacimiento de Jesús, es el regalo de Jesús en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros en este tiempo debiéramos enfocarnos, debiéramos volver al centro. Porque cuando todos afuera dicen que para hacer feliz al otro es obsequiándole un regalo, es dándole un presente, Jesús nos enseña que el mejor regalo fue el que se pagó un día a precio de sangre en la cruz. Y eso es lo que nosotros celebramos que gracias a Jesús nosotros podemos gozar, nosotros podemos disfrutar y nosotros podemos tener vida eterna. Amén, porque todos esperamos que Cristo vuelva algún día por su iglesia gloriosa. Amén. Y este tiempo, entre todo ese alboroto, de lo que significa estar en esta fecha, porque si bien nos toca vivir este tiempo, le preguntaba al Señor por el regalo que Él me ha dado. ¿Cuántos de acá han recibido un regalo del Señor? ¿Cuántos de los que están acá han recibido una bendición o han sido bendecidos por el Señor? Yo he recibido muchos regalos y es difícil poder enumerarlos y es difícil poder pensar en solo uno porque son demasiados. Y el Señor me llevó a pensar como en el regalo que Él me dio, y eso era la familia. Y la familia que me dio acá, en Cristo. Y estos días estaba meditando en lo hermoso y lo maravilloso que fue poder llegar a este lugar, porque ha sido de mucha bendición para mi vida. Antes me sentía solo, o sentía que luchaba con mi fuerza, pero ahora siento que tengo una familia que me respalda, que me cubre, que me protege. Nunca más me he sentido solo, y eso es porque el Señor me trajo a un lugar donde he recibido amor de cada uno de ustedes. Encontré el amor también. Entonces, ¿cómo no estar agradecido? Porque el Señor me trajo de kilómetros, como 600 kilómetros de distancia, a un lugar donde puedo encontrar el amor de mi vida. Y no tan solo estoy hablando de la familia espiritual, la familia física, sino que todo lo que significa la palabra familia. Y eso es lo que el día de hoy les quiero compartir. Pero también el poder honrar el día de hoy a mi esposa que está de cumpleaños. Y yo siento que, como dice la palabra, o sea, he meditado harto en esta palabra que dice, el hombre que haya esposa, haya el bien, o es bendecido, es porque el Señor lo ama. Y el haber encontrado esposa en este lugar significa que he encontrado el amor de Dios aquí. Y vuelvo a decir lo mismo y vuelvo a ser enfático en lo mucho que nos ama el Señor. Y lo invito a que podamos en este tiempo preguntarle al Señor y que nos hable qué es o cuál es el regalo el cual quiere que nosotros pensemos en esta Navidad, pensando en Él, no pensando en lo material. Y como les decía, la palabra que el día de hoy les quiero compartir se encuentra en Efesios. ¿Cuántos matrimonios hay en este lugar? Levanten su mano. Amén.
Wow, harto matrimonio. Y la palabra del Señor se encuentra en Efesios 5, del verso 21 al verso 33. Vamos a leer la nueva traducción viviente. Esta palabra está en el marco del matrimonio, pero también en el contexto de la familia. Amén. Y dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándolo con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser uno solo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Amén. Como les decía, esta palabra está bajo el título temático de la familia. Tanto en el plano físico, como en este caso vendría siendo mi esposa, pero también en el plano espiritual que vendría siendo nuestra iglesia, porque dice que esa representación, como decía, ese misterio, es un misterio profundo y se refería de Cristo y la iglesia. Amén. Y comienza en Efesios 5:21 hablando de la importancia de someterse o de someternos los unos a los otros por referencia a Cristo. Amén. Y analizando la palabra someterse es aceptar la autoridad o voluntad de otra persona sin oponer resistencia. La palabra reverencia hace alusión al respeto que tenemos a Cristo, como el respeto que tenemos los unos por los otros. En Gálatas 5:13 amplía el concepto de sujeción. Y dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos naturales y pecaminosos de la carne. Al contrario, use la libertad para servirse los unos a los otros. Amén. Entonces, someterse, como lo hemos estado hablando, es que Cristo quiere que nosotros podamos tener una vida sujeta los unos a los otros. Siempre con humildad, pero también, así como Dios nos ha llamado y como nos ha dado la libertad y nos ha hecho libre, también espera que nosotros podamos, en esa libertad, decidir servir al otro por amor a Cristo. Amén. Y el propósito del Señor en el matrimonio es el servicio constante, pero también el propósito de Dios en el cuerpo de Cristo es el servicio constante por amor los unos a los otros. En Filipenses 2:3 la palabra dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Y si lo llevamos al matrimonio podríamos decir, muchas veces dentro de una casa pueden haber conflictos de quién es el que toma la decisión, quién es el que corta el queque. Cuando Cristo dice que el hombre es la cabeza del hogar. Amén. Por eso parte todavía no llegamos a esa parte, pero acá parte introduciendo a que es necesario que aprendamos a someternos los unos a los otros. Es necesario que aprendamos con humildad a sujetarnos a lo que pasa dentro del hogar,
Pero también es necesario si lo traemos al plano de la iglesia, porque este es el misterio que habla la palabra. Nosotros como cuerpo también es importante que los sujetemos los unos a los otros, pero también que nos sirvamos los unos a los otros, porque si comprendemos el verdadero propósito, Dios nos está llamando a que tenemos que servir. Si Él nos ha dado la libertad, no es para que lleguemos cuando está la mitad de la adoración en adelante y después recibimos la palabra y nos vamos. El Señor espera que nosotros y nuestro corazón esté dispuesto a que por amor a Cristo podamos sujetarnos también a la iglesia y por amor podamos servirnos los unos a los otros y con humildad, nadie teniéndose por mayor estima por sobre el otro. Amén. En 1 de Pedro 5:5, para terminar de englobar esta introducción, dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amén. Dios se opone a los orgullosos, pero si nuestro corazón es humilde, lo hemos hablado hasta el último tiempo, Dios se glorifica con lo poco. Y a veces lo que nosotros tenemos, o la revelación, o lo que podamos tener como que hayamos recibido del Señor, si lo compartimos, aunque sea mínimo, aunque sea pequeñito, va a ser de bendición para otra persona. Y muchas veces nosotros callamos nuestra boca porque nos da vergüenza. Lo habíamos estado orando hoy día antes de comenzar la reunión. Por vergüenza, por temor, por miedo nos callamos. Y no lo compartimos, pero Dios se glorifica en eso pequeñito. Y así es como va a añadir más, porque es imposible que alguien llegue ungido de la nada, con toda la autoridad. Puede pasar, pero es muy difícil. Pero desde lo poquito, desde lo poco que tengo, el Señor puede hacer mucho. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que lo poco que tenemos lo podamos poner a disposición de Él por amor al otro y por amor al Señor. Amén. En Efesios 5, 22, 25, aquí ya entramos como en una parte como donde por lo general siempre que la he escuchado, porque me ha tocado escucharla, como que los matrimonios empiezan como con los codazos, ¿ah? El codo, la mirada, el te lo dije, ¿sí? Es la típica, como que la miradita, y dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvadora de la iglesia, la cual es su cuerpo. Asimismo, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todos. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¡Wow! Cuando la esposa creyente se somete a Cristo y le permite ser el Señor de su vida, no tiene problema en someterse a su esposa, a su esposo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Amén? Amén. Cuando la esposa se somete a Cristo no debiera haber... Amén. Sonó despacito el amén. No sé cómo habrá sonado allá en Ecuador ese amén, pero acá en Chile se escuchó... No, se escuchó fuerte el amén. Porque cuando las esposas se sujetan al Señor, no es difícil sujetarse a su esposo porque aman a Dios. Amén. Y esto no significa, atentos varones, esto no significa que se va a transformar en una esclava a la esposa. Porque el esposo también tiene que someterse a Cristo. Si ambos viven bajo el señorío de Cristo, solo puede haber armonía en el hogar. Cuando un hogar en conjunto se sujeta a Cristo, hay armonía en esa casa. El otro día leía, y me gusta leer mucho, le quiero compartir, quizás se lo compartí en algún momento, me gusta leer mucho los planes bíblicos que escriben las mujeres. Leo como planes para mujeres. Es como raro, pero
Me gusta leer los planes para mujeres porque son intensos. Yo leo planes de hombre y es como que básico. Pero en cambio las mujeres le meten profundidad, emoción, le meten pasión, power, energía, drama. Sí, drama. Es verdad, los planes... Sí, pero en cambio, los planes de hombre, lo que dice la palabra, está tal cual. Está bien. Autoridad, poder, como dice el Pancho. Pero los planes de las mujeres son intensos. Atentos, los hombres, al tener el mando no significa que se transforme en un dictador de su hogar. Cada uno tiene que pretender lo mejor para el otro. Y cuando un matrimonio busca el bienestar de la familia, como decíamos anteriormente, viven bajo la gloria del Señor. Lo que le iba a comentar delante, que después me empecé a distraer, fue lo único que prevalece y que salió al momento de formar la creación del Señor fue el matrimonio. Lo único que prevalece del jardín del Edén el día de hoy es el matrimonio. Porque el jardín del Edén quedó resguardado. Nadie más pudo volver a ingresar. Nosotros que estudiamos Apocalipsis sabemos que todo inicia en el jardín del Edén y todo termina en el jardín del Edén. Amén. Pero de ese pedacito del jardín del Edén, lo que queda aquí en la tierra es un matrimonio. Y cuando el matrimonio, volvemos al inicio, camina en el propósito de Dios, camina en la autoridad de Dios, cosas grandes ocurren en esa casa. Comienzan a ser prosperados, comienzan a ser bendecidos. Amén. Y la otra vez hablamos de los sinfines de promesas que hay en la Biblia para cuando el hombre adopta esa postura de poder hacer un doble esfuerzo para que en su hogar haya esa paz, tranquilidad, haya el bienestar en su esposa, en darle lo mejor a su esposa, y vemos cómo el Señor añade. Yo puedo decir que el poder entregarle más tiempo a la esposa, el poder entregarle más dedicación, el poder morir un poco como a lo que quiero hacer a veces, restándome de, no sé, de muchas cosas, pero no porque sean sacrificios, sino que por amor a mi esposa nos ha permitido poder disfrutar de cosas que ni siquiera nos podíamos haber imaginado antes. Y eso es lo que hace Dios, y ese es el propósito de Dios, que nuestras casas y nuestros matrimonios sean como el jardín del Edén. Porque en el jardín del Edén teníamos todo lo que necesitábamos. No había nada afuera que pudiéramos anhelar o desear, sino que estaba todo ahí dentro. Amén. Los cónyuges en Cristo deben pasar tiempo orando juntos. Amén. Parece que ahí no hubo muchas veces simultáneas. ¿Ah? Pasar tiempo en su palabra para conocer la voluntad de Dios. Primeramente en nuestras vidas, de forma personal, pero también de forma colectiva. Somos uno. Y entonces es necesario poder invertir tiempo en orar juntos. Esto viene más que nada a refrescar, porque yo sé que esta palabra ustedes la han escuchado muchas veces. Yo traigo una estadística, pero no es para hablar lo malo que son las estadísticas, sino para que podamos meditar y analizar. Dice, hay un estudio que dice que el 80% de las personas que se casan pero viven juntos terminan separados. El 60% de las personas que solo se casan por el civil y no por la iglesia terminan separadas. El 40% de quienes se casan por el civil y la iglesia, escuchen, también se separan y se divorcian. Pero el más asombroso de todo es saber que quienes se casan por el civil y la iglesia e invierten tiempo en el Señor, leyendo juntos, orando, 1 de cada 1050 personas se divorcia. Se revierte la estadística. ¿Amén? ¿Y es por qué?
porque es importante caminar juntos, es importante la comunión, estar juntos, orar, invertir tiempo en el Señor. Y acá yo quería hacer la relación de, no es un contrato el matrimonio, es un pacto. Porque el contrato dice 50-50, ¿cierto? Entonces, el 50 hace una parte, el otro 50 hace la otra parte. ¿Cierto? Pero puede que una parte no esté haciendo nada y estoy dando ese 50 solo. Pero no es el 100 y no corresponde al 100. En cambio, el pacto es darlo todo, en todo momento, a toda hora, en todo lugar, sin dejar de buscar, sin dejar de el compromiso de lado. Esa es la gran diferencia. Y este pacto no lo estamos haciendo solo hombre y mujer, sino que también lo estamos haciendo con el Señor. Y como dice su palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Amén. 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 Yo pienso exactamente lo mismo, Cari. Esta palabra, hasta para los niños es importante. Porque cuando yo era pequeño, mi abuela me llevaba a la iglesia. Pero mis papás no estaban casados por la iglesia, no participaban de la iglesia. Pero yo desde pequeño, así como la Julieta, que tiene 4 años, comencé a participar de la iglesia. Y de chiquitito, a los 6, 7 años, siempre que me preguntaban en el colegio, yo sabía que mis papás no vivían, solo convivían, pero no estaban casados. Y no servían a Dios y no tenían temor de Dios. Pero desde pequeñito tuve el concepto de que yo me quiero casar. De que yo algún día me voy a casar y que el Señor me tiene una mujer preparada para mí. Desde pequeño siempre he tenido ese concepto y siempre lo tuve. Y vaya, ahora el Señor me premia con una esposa. Amén. Sí que es importante porque a veces puede decir, pero la palabra hoy día trata de los casados, pero ojo, también es importante comprenderlo y tenerlo presente, porque a veces escuchamos la palabra, pero rápidamente se nos olvida. Pero es importante tenerlo presente. Esto de la estadística a mí también me pegó, porque es importante que podamos invertir tiempo en nuestras esposas, orando juntos, porque claro, yo me confío, ella ora, ella puede decir, él también ora, pero juntos. La importancia de poder hacer planes o estudios bíblicos juntos va a marcar mucho la diferencia el día de mañana, porque lo hemos dicho, al final de los tiempos cada vez va a ser peor y no va a mejorar. Y entre todo eso que está malo afuera, nadie está libre. Entonces, mientras más pegados estemos al Señor, mientras más unidos estemos, más protegidos vamos a estar de todas las chanzas del enemigo. Pablo usó un modelo muy elevado para cada esposo, atento esposo, diciendo, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso ya estamos hablando de un plano superior. Aquí estamos hablando de un nivel ya un poco más elevado. Si el esposo ama como Jesús como Jesús amó a la iglesia, nuestro amor implica un gran sacrificio. ¿No vieron mucho amén? Nuestro amor por nuestra esposa implica un gran sacrificio. Y eso significa, el otro día hablaba con un hermano, el hombre es bendecido cuando trabaja, porque una de las primeras palabras que el Señor le dijo que él se va a tener que ganar el sudor, o sea, el dinero con el sudor de su frente, con el trabajo de sus manos, va a estar al sol, no sé, le va a costar mucho. Y el hombre es bendecido. Pero acá es demandado a que tenemos que hacer un gran sacrificio, así como Cristo lo hizo por su iglesia. Entonces, yo puedo llegar agotadísimo, puedo llegar muerto, pero ahí es donde el Señor me demanda hacer un esfuerzo extra. Amén.
Jesús se dio a sí mismo por su iglesia. Jacob amó tanto a Raquel que el codazo, los codazos, las miradas, lo advertí al principio. Jacob amó tanto a Raquel que trabajó sacrificadamente 14 años para ganarla. Imagínense el tremendo esfuerzo que hizo ese hombre porque amaba a su esposa. El verdadero amor cristiano no busca lo suyo, no es egoísta. Si un esposo está sometido a Cristo y lleno del Espíritu Santo, atento, lleno del Espíritu Santo, su amor sacrificador le llevará a hacer cualquier cosa para glorificar a Cristo en su hogar. Ese hombre no va a tener excusa, porque dice va a estar lleno del Espíritu Santo, entonces eso significa que va a hacer un gran esfuerzo en su casa, en su hogar. Amén. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. En medio de esta hermosa palabra de familia hay un mensaje de salvación. Y era lo que Misael, antes de hacer el cambio, nos estaba hablando. La iglesia blanca, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Le quería compartir otra pequeña cosita que me habían enseñado tiempo atrás, y es, cada esposo debiera ser el pastor de su esposa, o el pastor de su casa. No significa que todos los esposos tengan llamado de pastor, para como separar un poco y no generar confusión. Pero significa que cada esposo debiera ser el pastor de su casa. ¿Y cómo lo voy a ejemplificar? Hace poquitos días tuvimos una situación donde llegamos con mi esposa porque teníamos un tema en particular con mi hija. Entonces nos acercamos a hablar con otros pastores. Claramente nos acercamos a ellos y nosotros veníamos con harta inquietud porque queremos hacer esto, queremos hacer esto otro. Teníamos tantas cosas que queríamos hacer que yo sentía que ella pensaba que era lo mejor. Pero llegamos a los pastores y ellos estaban súper calmos. Estoy solo ejemplificando para que se entienda. Estaban tranquilos, no estaban alterados, nosotros veníamos como con hartas cosas, claro. Yo creo que a todos le ha pasado. ¿Cuántos de los que están acá han ido a preguntarle a los pastores alguna situación en específico? ¿Cierto? Y a veces uno viene súper inquieto, pero cuando llega a donde los pastores, ellos están súper calmos. Y lo primero que te hablan es te llevan a la palabra, te dicen ore, ¿cierto? Te calman, te tranquilizan. Llevémoslo al contexto del esposo siendo el pastor de su esposa. Hubo una discusión X en particular. Ambos chocaron y están alterados. Y es ahí cuando cuando el Señor le demanda al hombre a estar un paso más arriba. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre en esa instancia? Es no mirar a su esposa como su contrincante, sino que pensar en ese momento cuando los pastores le dieron el consejo, ¿cómo estaban ellos? Ellos estaban calmados, ellos estaban tranquilos, no estaban alterados, no estaban estresados. Entonces, el hombre, para poder aterrizar la situación, tiene que olvidarse de que ella es su contrincante partida y tiene que mirarla con ojos de pastor. A veces a nosotros nos... A ver, seamos claros. A veces a nosotros, o de nuestra boca puede salir, es que los pastores no hicieron esto, es que los pastores no hicieron esto otro, o que falta esto, o que falta esto otro, ¿cierto? En esa situación, vaya el hombre cómo tiene que estar de calmo para saber tomar una decisión en su hogar cuando se trata de la situación que pasa en la casa. Amén. Hay como un... Porque es difícil, amados. Imagínense la responsabilidad y el peso. Y en esa instancia, cuando tú estás enojado, varón, cuando tú estás molesto, vaya un paso más arriba y póngase y piense cómo están los pastores al momento de darle un mensaje, una palabra o guiarlo.
Y es ahí donde el hombre tiene que pastorear a su esposa, su casa, y hablarle en relación a lo que dice la palabra. Porque si la esposa viene, 1 Corintios 13 nos habla, ¿cierto? El fruto del Espíritu es parte, ¿cierto? Lo podemos enumerar, pero ya, digamos el amor, ¿ya? Y es ahí donde el hombre tiene que tener también la sabiduría de aprender a generar un diálogo, porque si no, si la esposa viene y le sigue gritando y le sigue insultando, ya, 1 Corintios 13 dice, tienes que estar, tiene que demostrarse el fruto del Espíritu. O sea, no vamos a hablar hasta que no bajemos los niveles. Entonces, el hombre se pone en la postura del pastor, baja los niveles, y ahí recién hablan en relación a qué es lo que dice la palabra. No hablemos de lo que pasó hace 2 semanas atrás, ¿ya? Sino que hablemos de lo que pasa en el momento, ¿ya? Y hay que estar orando por las cosas que pasan antes. Amén. A mí me encanta ese mensaje de salvación que está implícitamente en esta palabra. Cristo nos purifica a través de su palabra. En Juan 15:3 dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Él nos hace santos con su mensaje que es verdad. Y su mensaje es la palabra y la palabra es Cristo. Amén. La iglesia el día de hoy no es perfecta. Cristo viene por su iglesia gloriosa, blanca, resplandeciente. La iglesia necesita constantemente ser limpiada, porque se va ensuciando por el caminar en el mundo, y la palabra de Dios es la gente que limpia. La palabra de Dios es la que nos santifica, porque ahí lo que recién leía, nos hace santo con su mensaje que es verdad. La verdad es la palabra. Amén. Y así es como nosotros nos santificamos. Y como lo hemos dicho este último tiempo, y como fue el eslogan del congreso al cual fuimos a Argentina hace poco tiempo atrás, un día Jesús vendrá por esa iglesia, blanca, gloriosa, resplandeciente. Y esa es nuestra esperanza de que Cristo viene. Pero hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que permanecer por sobre todas las cosas. Puede que hoy día estés luchando con tu esposo, puede que hoy día estés luchando solo, puede que hoy día estés luchando por situaciones en particular, pero es importante mantenerse enfocados, permanecer mirando a Jesús, mirando la palabra. En Efesios 28 dice, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Todo lo que hace uno por el otro lo hace para sí mismo. Todo lo que yo hago para mí debiera ser, todo lo que a mí me encantaría que hicieran por mí, debiera ser por lo cual yo me debiera esforzar por el otro. Y eso igual es difícil, porque muchas veces somos egoístas. El hombre que ama a su esposa ama a su propio cuerpo. Como decía, amar a nuestra esposa es como a nosotros mismos. Es más complicado y profundo de lo que creemos. ¿Por qué más complicado y profundo? Porque hace poco fuimos, este año ha sido un año bastante bombardeado, fuimos al taller de restauración. Y en mi caso en particular, contando un poco lo que me pasó en ese lugar, a veces a nosotros los hombres nos cuesta vernos los hombres que somos. Entonces, como hay una cortina, como hay una muralla que nos separa y no los podemos ver, todo lo que vemos para adelante ya está distorsionado. Entonces, mi forma de amar ya estaba distorsionada porque hay una cortina que me separa y no me permite ver
el hombre que Dios dice que soy. A veces hemos recibido palabras, o a veces se nos han dado palabras, y no podemos, y no las alcanzamos, y vemos que pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y todavía estamos ahí. Y nos cuesta ver, y nos cuesta avanzar, y nos cuesta creer, pero es porque nosotros no somos capaces de vernos como realmente Dios nos ve. Y en ese lugar, y que es algo que se viene, que se palpita que se viene, es que nos enseñaron a la restauración de la honra del hombre y la honra de la mujer. Porque muchas veces eso es lo que nos tiene ahí y no nos permite ver. Eso sí es de otro mensaje. Muchas veces no, como les decía, no lo podemos ver. Dios desea que podamos aprender a amarnos porque Él es amor. Él es el sustento del hogar. Nuestros hogares deben ser cuadros de la relación que Cristo tiene en su iglesia. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo y cada uno debe nutrir al cuerpo en amor. Y eso lo debiéramos hacer también en el contexto de iglesia, en el contexto de cuerpo en Cristo. Debiéramos en amor poder ayudarnos los unos con los otros. Siempre hemos dicho que la iglesia es el hospital, ¿cierto? Donde vienen los enfermos. Pero también con pequeñas porciones de amor, el cuerpo, como lo decíamos anteriormente, también sana el cuerpo. Y a veces con un abrazo, ni siquiera orando, intercediendo, sino que con demostraciones de amor, así como la Silvita que nos trae el quequito, que se preocupa por nosotros, que nos trae la polerita, que nos regala cositas. Esas pequeñas porciones de amor hacen que el cuerpo se vaya sanando, se vaya nutriendo de amor, se vaya nutriendo de armonía. Y Cristo se comienza a manifestar también por esa área de sanidad en la iglesia. Y ya para ir finalizando, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y que la esposa respete a su esposo. Igual es enfático en repetir, porque quizás eso es lo que más le cuesta a la mujer. El poder respetar a su esposo, el poder sujetarse muchas veces a lo que el esposo le dice. Y la amonestación final que hizo Pablo es: ame a su esposa como a sí mismo, como a su propio cuerpo. Permanecer dentro de la voluntad de Dios hará que nuestros hogares tengan la comunión de Dios. El fruto del Espíritu, como decíamos en Gálatas 5:22, es amor. Amén. Y la raíz de todo problema matrimonial es el pecado. Y de todo pecado es el egoísmo. Y siendo la sumisión los unos con los otros, y para que nos podamos poder sujetar los unos a los otros, tiene que estar el Espíritu Santo en nuestro hogar. Él nos capacita para que podamos amarnos de manera sacrificadora, tanto el hombre como la mujer, satisfactoriamente, tal como Cristo amó a la iglesia. Me gustaría, como ya para finalizar, hacerles como una pregunta. ¿Cuántos tienen un deseo sincero de glorificar a Cristo en su matrimonio? O en su vida o en su iglesia el día de hoy. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá queremos hacerlo. Cuán importante es que este mensaje, cuando lo comencé a sentir, que ha sido ya hace muchas semanas, sentía cuán importante es que el sacerdote tome su lugar en la iglesia. Que el sacerdote de cada hogar tome su lugar en la iglesia.
tome su lugar en su casa, porque cosas poderosas pueden pasar si esa figura se establece de esa manera como nos enseña la palabra. Me gustaría terminar leyendo esta palabra que también se asemeja mucho como a lo que dijo Misael al principio, que se encuentra en Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas y enseñe y aconseje unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y con canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Que esta palabra pueda crecer en nuestros corazones. Quizás es pequeñita la semilla, pero yo creo que Dios va a hacer algo grande. Yo creo que Dios quiere restaurar el sacerdocio del hombre en su iglesia y quiere que el año 2023 podamos hacer una iglesia que conquiste, que avance, que sea más limpia y que Él se posicione en cada hogar y que se glorifique y que seamos conocidos porque en nuestras casas pasan cosas y eso hace reverdecer nuestro entorno. Amén. 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 Fue súper clara la palabra, en verdad. Súper clarita. Y quiero honrar al Fabi porque siento que él ha crecido un montón, se desenvuelve de acuerdo al corazón de Jesús. Él tiene temor del Señor, así que te quiero honrar, Fabi, amigo, de verdad, porque vas a seguir creciendo, vas a seguir por el mismo camino y además hablas lo que el Señor quiere hablarle a la iglesia. Siento que traes una palabra fresca a la iglesia y que tiene que ser escuchada por nosotros. Así que de verdad te quiero